noches, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias Urbanas TV. Y como todos los domingos me acompaña mi compañero, el señor Cristian Noble. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Norman? Buenas noches a todos, buenas noches para vos también. Bienvenidos a este clásico de la política Sub-35, un programa como le gusta a Presi, un programa con buena onda. Ah, bueno, muy bien, así estamos. Estamos alineados. ¿Le parece que veamos la tapa del último número? Por favor, tapa de Noticias Urbanas, atención, enfermos de violencia, cada vez más profesionales de la salud son víctimas de agresiones en sus puestos de trabajo, Norman, ataques con armas blancas, armas de fuego, amenazas, golpes, los síntomas de una sociedad sin reglas. Además, los reyes de las grúas que esconden sus plata en Suiza, ¿es cierto esto? Apareció en el listado. Subtes, un acuerdo atado con alambre y la reforma constitucional evocada por Pensar Jusbaires. Como siempre saben, noticiasurbanas.com.ar y toda la información en Twitter y Facebook, nuestras redes sociales. Bueno, de la ciudad nos vamos a abocar ahora en el segundo bloque. Primer bloque, provincia de Buenos Aires. Diputado provincial por el PRO, Orlando Llans. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo Bienvenido. A ver, la semana pasada le preguntaba a un diputado nacional del masismo. ¿Cómo se informan ustedes? A ver, usted arranca el día. Lee diario, radio, internet. Sí, es una costumbre vieja, ¿no? Leer los diarios. ¿Va al diario usted? Yo me estoy acostumbrando a leer por aplicación del teléfono. Y la verdad que es mucho mejor. Usa el celular. Recibo un resumen de la Cámara de Diputados, selecciono los textos que me interesan, los leo, los releo a veces. Muchas veces no entiendo, sobre todo cuando me vienen las noticias del gobierno nacional y sus contradicciones, así que tengo que releer y releer. Pero bien, así me informo. Está bien, no, a eso quería apuntar. Digo, cuando ve la agenda política, a través de los medios y demás, dice, nos estamos ocupando, estamos abordando los temas que realmente habría que abordar, los temas urgentes. No, no siempre, y eso es lo que a mí me preocupa de la política. Porque la política se ha convertido en muy ombliguera y gira sobre sí mismo. Y hay veces uno piensa que uno tiene que hacer política para solucionarle algunos temas, porque si no, si empezamos a hacer solamente discursos ideológicos, nos encontramos que nos vamos divorciando lentamente de la realidad. Y este es un problema que tiene la política actual, ¿no? Cuando la gente no nos quiere, cuando leemos algunas encuestas que dicen que los políticos no gozamos de mucha aceptación popular, yo creo que tienen razón. Porque la política se ha encargado de hacer eso. Se ha encargado de mirarse a sí misma, se ha encargado de no solucionar, y la provincia de Buenos Aires se sigue inundando. Año tras año, lluvia tras lluvia, la provincia de Buenos Aires se sigue inundando. Y las rutas siguen estando como están. Y el gobernador quiere ser presidente. Y uno a veces no entiende, ¿por qué no se dedicará a gobernar la provincia de Buenos Aires? Y después ser presidente. No está mal querer ser presidente, pero cuando uno ve un gobierno, este tipo de gobierno se desanima, porque la plata que no va a las inundaciones, que no va a las obras hídricas, yo tengo el deber de sospechar que van a los carteles naranjas que dicen presidente. Pura y exclusivamente, no va para otro lado. Entiendo que solo sí. La campaña. Entiendo que sí. Y además de esas obras urgentes que está diciendo usted, como son rutas y obras hídricas, ¿qué le está faltando también a la provincia? Bueno, le está faltando salud. La ciudad de Buenos Aires recibe muchos vecinos de la provincia porque no tienen buena salud. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay médicos, no hay enfermeros, hay guardias sin traumatólogos, hay hospitales que realmente a uno le da pena entrar. Y eso le falta. Y le falta educación. 22 días sin escuela tuvimos en la provincia de Buenos Aires. 22 días sin clase. ¿Ustedes entienden lo que significa que un chico tenga 22 días menos de clase y después tenga que competir con un alumno que estudió en la capital federal con un trabajo? Lo pierde. Gana el de la capital federal. Y me parece que ahí es donde la política empieza a fallar. Porque cuando uno hace un raconto, yo milito desde el año 82, no soy nuevo en esto, y he seguido la evolución de la política, y de punta a punta, con algunos altibajos, creo que la política falló. Y lo que hay que hacer es empezar a reconstruir la idea que tiene uno de la política, porque en definitiva, cuando uno sueña con una nación, cuando uno sueña con un país posible, lo que necesita es ver quién administra ese país posible. Y hasta ahora no dimos pie con bola. Orlando, apelo a tu costado periodístico, vos además de políticos,
tenés una formación periodística. ¿Cuál es la lectura, digamos, desde periodística, no política, que haces sobre la figura de Daniel Scioli? Es muy extraña la figura de Daniel Scioli. Yo quiero entender que Daniel Scioli es una buena persona y que la gente detecta eso. Pero también entiendo que los gobernantes no solo tienen que ser buenas personas, sino que tienen que estar responsabilizados con su cargo, cosa que Daniel Scioli no hace. Daniel Scioli se dedica solamente a su figura. Es decir, Daniel Scioli es una propaganda que aparentemente gobierna. ¿Cómo viene el armado a nivel nacional de Macri? Viene bien, yo no estoy metido en el Armado Nacional, yo estoy trabajando sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero viene bien, tienen objetivos, tenemos objetivos, trabajamos para construir una candidatura que hoy está consolidada, pero necesitamos generar más volumen para poder llegar a la final, y yo creo que una de las posibilidades es que Mauricio Macri llegue a la final, es decir, llegue al balotaje. ¿Es posible un acuerdo con el radicalismo? Es posible. Y hay que trabajar para eso, porque los problemas que tiene este país no se solucionan con un partido político, no se solucionan con la magia que intenta hacer creer la política, que con un hombre, con un salvador, nosotros estamos de parabienes. Esto se soluciona, este problema que tiene este país, después de este gobierno, se solucionan con muchas ideas, con muchas miradas, con espacios abiertos, con espacios que abracen a otras ideas. Y me parece que, en términos políticos, trabajar junto con el radicalismo, entender que el radicalismo es una pieza fundamental de la democracia argentina, me parece que nos da esa capa y ese volumen que nosotros necesitamos. Cuando fueron a, digamos, un acuerdo con el Frente Renovador en las elecciones intermedias, ¿alguna vez imaginaste a futuro una fórmula de Macri y Massa? Porque digo, si Massa hubiese ido a provincia y Macri iba a presidencial, digamos, estarían prácticamente cortándose las manos, ¿no? Yo reelijo básicamente por un acuerdo entre Massa y Macri en la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de detener esa locura que planteaba Diana Conti de Cristina Eterna. Y no fue bien. Y yo creí que esa alianza electoral se podía convertir en una alianza política. Consolidada la candidatura de Mauricio Macri y lanzada la candidatura de Sergio Massa, ya no había lugar para un acuerdo político, y bueno, yo ahí es donde decido hacer un bloque propio. Sí, hubiese estado bárbaro, pero lo hubiera, decía William Faulkner, que no existe. Bueno, pero la política es el arte de todo lo posible, ¿no, Norman? A veces. A veces. Bueno, pensar que Scioli y Massa estuvieron a punto de concretar un acuerdo. Sí, a punto. Y eso no aconteció, pero bueno. Y ni va a acontecer ahora. Bueno, quería preguntarle también del libro. ¿Estás escribiendo un libro? ¿Ya lo terminó de escribir? No, es un libro que ya terminé de escribir, es una novela, un policial político, podríamos llamarle, que está en junio, sale en la editorial Planeta. Ayer me llamaron que ya estaba aprobada, me tengo que sentar a firmar el contrato y esas cosas de publicidad. Así que sí, feliz, porque mi profesión de escritor me permite tener una mirada bastante crítica de la política, que si no tuviese esta formación periodística y esta formación literaria, no sé si podría abordar la política desde este lugar. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir el libro? 2 años con corrección incluida, que deben haber sido 35, 40. ¿Y cuántas páginas van a ser? 270, bastante grande. Sí, 270. Pero bueno, escribir es una tarea muy, muy ardua, pero es fascinante. ¿Ya tenemos título? Sí, La mano vacía. Las manos. Ahí va. La mano vacía es un policial, básicamente transcurre en la provincia de Buenos Aires, donde una banda de 3 secuestradores, integradas por 2 hombres y una mujer, van a secuestrar a un intendente, mandado por la política. Es decir, es muy crítico a la política. Es lo que yo estoy planteando en este programa, es más o menos lo que quiero mostrar también desde el lugar de la literatura. Se puede hacer política desde la literatura. Jans, muchas gracias por venir. No, un gusto. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos con el segundo bloque. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. ¿Sabías
que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. Le dijimos que en el segundo bloque veníamos con un debate en la ciudad y vamos a cumplir. Así es, Norman. Estamos con los diputados Alejandro Godard, ¿cómo le va? Buenas noches. Y Elio Rebot, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, se planteó un debate acerca de los sueldos de legisladores. Tema caliente. Mucho, ganan poco, ganan bien. Polémico, tema polémico. A ver, les pregunto a los dos. ¿Hay una casta política en Argentina? ¿Existe una casta política? Yo creo que lo que hay es una élite política muy ineficiente. Yo no le llamaría casta porque en realidad, de hecho, yo no pertenezco a ninguna aristocracia, soy hijo de una maestra. Seguramente acá el amigo Godard también tiene situaciones similares. Creo que hay una élite política muy ineficiente a lo largo de los años, que la gente, con razón, ha acumulado broncas variadas, y creo que nuestra tarea es reconstruir eso, es decir, reconstruirlo desde la base de la mayor honestidad en la dirigencia política y de la mayor eficiencia, porque la eficiencia está atada a si soluciona o no soluciona los problemas de la gente. Ahora, se votó equiparar el sueldo del legislador a el de un director de hospital. Se rechazó y perdió el estado parlamentario. ¿Estaba bien dar ese debate o estaba de más dar ese debate? Sí. Yo creo que hay una casta política. Entiendo la definición de lo que es una casta, ¿no? Que es un sector de privilegio, lamentablemente. Yo, para mí, creo que el ejemplo que tendría que dar la clase política es tener un sueldo que más o menos tuviera que ver con el conjunto de los mortales, para mí, como también otras cosas, porque yo en el proyecto, yo soy autor de dos proyectos. Uno, de equilibrar el salario al de una directora de escuela de doble jornada, que no es tampoco de los salarios más bajos. Y también... ¿Y cuánto sería eso? ¿Cuánto sería? Y más o menos entre 16 y 18 mil pesos. Y hoy el legislador en bolsillo, digamos, ¿cuánto en bolsillo debe estar en 36, 37 más o menos el legislador de la ciudad. Porque creo, sinceramente, yo creo que la existencia de uno condiciona un poco los actos y la conciencia. Por eso muchas veces se escucha por ahí a funcionarios del poder de nación como de la ciudad a hablar como si se viviera en una situación maravillosa. Y yo creo que el que tiene todos los días que ir a trabajar y que llegar a fin de mes sufre otras realidades. Y muchas veces el que tiene la tarea de legislar o de gobernar con sus actos determina muchas cosas. Por ejemplo, los salarios son parte de esto, o sea, y sobre todo los salarios públicos, en el caso, por ejemplo, nuestro. Por eso lo mío de atarlo a un salario público. Y después, cuando escuchamos discusiones, se llega a fin de año, no hay plata para un bono. Claro, es fácil hablar y decir no voy a dar un bono o no hay más plata para aumento de salario cuando uno gana un sueldo que lo hace no pasar necesidades. Ahora, cuando se va para abajo y se ve, un docente inicial gana 6.000 pesos, yo estoy hablando del director, pero después hay toda una gama. El salario promedio de la ciudad no llega a 10.000 pesos, mientras que el salario nacional no llega a 5.000. La ciudad tiene un salario mejor, pero de ahí a 35, 36, o sea, creo que hay una diferencia, como también hay otra realidad. Por ejemplo, los funcionarios políticos, yo creo que tendrían que estar obligados a utilizar los servicios públicos, porque si no, de lo que nosotros decidimos, pero se va a votar el presupuesto, ahora, la próxima sesión, próximo jueves, en función, ese presupuesto decide si se disminuye o se bajan los presupuestos de salud, educación. Es fácil, ¿no es cierto?, si uno tiene la posibilidad de mandar a su hijo a una escuela privada importante o de atenderse en una clínica privada, es fácil hablar de salud y educación. Ahora, si uno tuviera que sufrir, como sufre la mayoría de la gente que utiliza los servicios públicos, tal vez se preocuparía más en mejorarlo, como también si uno viviera con un salario acorde a lo que vive la mayoría, se preocuparía más de mejorar la situación. Porque yo no quiero bajar
todo y decir estamos bien. No, yo lo que quisiera es que eso permitiera que se suba el sueldo de los trabajadores, de que se trabaje para una mejor salud, educación. O sea, el debate para mí es ese. No se ha podido, lamentablemente, hasta hoy decir, no, como yo tengo un sueldo de privilegio, hay una frase que dice, es para que no se robe, ¿no? Dicen, si ganaran poco, bueno, la historia de Argentina muestra que ganando mucho tampoco eso ha evitado que, ¿no es cierto?, que no haya corrupción. Porque creo ahora, que... con un sueldo alto, como dijo recién acá el diputado, ¿uno pierde sensibilidad ante las cuestiones sociales o las problemáticas? Yo estoy bien, estoy a resguardo, dice, acabo de dar. Digo, se me complica ver el resto de la sociedad. En general, te diría que todos los que somos legisladores venimos del ejercicio profesional de larga data. Yo en la actividad privada ganaba más que en el sector público. No me metí acá a ser legislador para ganar más. Me metí por vocación. Ahora, el promedio salarial de la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires, hoy, al día de hoy, es 13.700 pesos. Muchas cosas nominalmente dicen una cosa, pero la realidad es otra. Un maestro de jornada simple de 4 horas gana eso, pero no hay casi maestro de jornada simple de 4 horas. El promedio es que tienen 2 turnos y cumplen 8 horas. Cumplen, son 8 horas. 8 horas de trabajo. Así, más el trabajo que llevan a la casa. Yo también me llevo trabajo a mi casa cuando soy abogado, yo también me llevo trabajo a mi casa cuando soy profesional de otras cosas. Soy hijo de una docente, así que no voy a hablar mal de los docentes. Mi madre tiene 43 años de docencia. Y 15 años jefe de sindicato. Y 15 años de jefe de un sindicato. Ahora, con lo cual un legislador hoy en el bolsillo está ganando el doble del promedio. No está ganando el triple, ni el cuádruple, ni el quíntuple. Esto es el doble del promedio. Bueno, 14, 13.700, 2 y pico de veces el promedio. Te da 3. Me confundí por la Administración Pública Nacional porque el promedio de la Administración Pública Nacional es 17.000 pesos. ¿Sí? Ahora, vos tenés que, como Estado, la ciudad tiene 3 poderes. ¿Sí? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Por qué el Poder Legislativo va a estar por debajo de lo que ganan los otros 2 poderes? O sea, hay una cuestión que tiene que... de todos, yo creo que hay que adaptar los sueldos desde el Ejecutivo, bueno, el Judicial, esa es otra cosa. Totalmente. Claro, ese es el debate que yo... Pero para el amigo del juez tiene que ganar igual que un... Ya que es un debate para hacerlo a nivel nacional. Pero para el amigo del juez tiene que ganar igual que un obrero. Yo no comparto eso, lo que no quiere decir que un obrero es menos que un juez. Lo que quiere decir es pero que la directora de escuela, la función... ¿usted cree que es una persona, por qué tiene que ganar menos que hay nosotros? Directores de escuela, hay directores de escuela, hay directores de hospital. ¿Por qué tenemos que ser nosotros una casta privilegiada que esté por encima de una persona que hizo 10 años, tiene más de 10 años de profesión, estudió, llegó al tope de la carrera docente? ¿Por qué tenemos que ganar Yo más? no tengo una visión clasista, por lo tanto no creo en esta cosa de las castas y de las clases sociales. Yo pero creo que las hay. Hay 2 clases de personas en este mundo, diría el general Perón, las que trabajan y las que viven del trabajo de los demás. Gracias a Dios estoy del lado de los que laburan. Pero te hago una acotación sobre este tema del sueldo. Hay directores de hospitales que ganan más que yo como legislador. ¿Por qué? Porque con antigüedad, etcétera, etcétera. Yo tengo en el sector público más de 30 años de antigüedad. No cobro un solo peso de antigüedad como diputado. Si fuera profesional del Estado, sí lo cobraría. Y probablemente, si fuera empleado de la legislatura, estaría ganando lo mismo que un diputado. ¿Qué es lo que dice la legislatura? Que el diputado gana un 20% más que la categoría más alta de la legislatura y que se actualiza por las paritarias. Es decir, si la paritaria dice 25% para los trabajadores de la casa, el diputado es un trabajador más. Yo creo que eso está bien. Lo que pasa que siempre es impúdica la comparación entre el salario más alto y el salario más bajo en cualquier lugar de la administración. Claro, Alejandro plantea el tema, lo pone en agenda, se discute y obviamente en la opinión pública Norman repercute, pero no hay un contexto. Hay gente que gana 6.000 pesos. Olvídate por un segundo de la legislatura, no hay un contexto. No hay un contexto un poco más sensible, digamos, cuando se conocen, por ejemplo, los contratos que tienen, los integrantes de la Cámpora. Digamos, también, si ponemos el tema en ese contexto, la opinión pública también reaccionó. Si no fuese que salen contratos desorbitantes de cualquier lado, no estaríamos discutiendo los 30.000 pesos que gana un legislador. Me parece a mí, no sé cómo lo ves. Te agrego que en la Ciudad de Buenos Aires los legisladores ganan menos que en 22 provincias de Argentina. Es decir, en la Ciudad de Buenos Aires tiene uno de los sueldos más bajos de todas las legislaturas provinciales. No es que estamos... y ese argumento, yo por ejemplo cuando llegué, por ejemplo, los diputados nacionales, porque para mí el debate es más global, hay cámaras que ganan más.
que esto. De la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, gana, es capaz que llega a 100.000 pesos un legislador. Me da la impresión porque conozco un poco. Pero gana más la Cámara de Diputados. Yo lo que creo que hay que hacer este debate, porque evidentemente algún problema hay. Acá hubo un 2001 y no fue porque a la gente se le cruzó la locura y un día, ¿no es cierto?, dijo, si consultamos en la calle, yo el otro día hice una experiencia, pusimos 50 mesas a lo largo de toda la calle Rivadavia, y llamábamos a la gente por un megáfono a decir, bueno, firme aquel que quiera que los sueldos sean, vuelvo a insistir, no la indigencia, sino que ganen como una directora de escuela, que se atienda en su hospital. Bueno, se abalanzaba la gente para firmar. ¿Pero por qué? Porque la gente ve que es fácil hablar desde una situación distinta a la que vive otro. Yo estoy convencido de que la existencia condiciona la conciencia. A ver, yo si hubiera diputados que a las 4 de la mañana, mi mujer es enfermera del hospital público, si a las 4 de la mañana tuvieron que ir a hacer un turno, a las 5, ver las situaciones que están, yo creo que se preocuparían más por la educación. Si a sus hijos los tuviera que mandar a una escuela pública, que muchas veces el cielo raso se cae, no hay, las cloacas están servidas, cuando llega el invierno y no hay gas, ¿qué pasa? Eso pasa. O no tiene dónde anotarlo, por ejemplo, una cosa, pero no tuviera la opción de ir a la escuela privada, que muchos no tienen. Faltan vacantes y no tiene la opción, es eso o eso, y se queda con el chico. O sea, yo creo que se preocuparía más por hacer las 33 escuelas que falta, para poner el personal que falta en el hospital público, para no bajar el presupuesto, como acá pasa. Se va a bajar este año lo de salud y educación, como se bajó el año anterior y el anterior. Yo creo que se preocuparían más si uno vive en esa situación, porque para mí ese es el debate de fondo. Ha permitido una situación de privilegio que las élites políticas, como dice el diputado, para mí una casta, solucionen los problemas y se pongan al hombro los problemas. Yo creo que no, y por eso es que han estallado los partidos. Hoy en día la clase política entiende la carrera política como si fuera un negocio privado. ¿Cómo me enriquezco yo y a mi grupo de amigos? Tenemos cosas que están saltando por todos lados, desde un chofer que se hizo millonario. O sea, esos son los debates que ve la gente, y después el mismo ese le dice hay que hacer un sacrificio, no te puedo dar el aumento, o sea, esa es la contradicción flagrante de la Argentina. Entonces yo creo que hay que discutirlo, yo creo que hay que terminar con todos los privilegios. Ojo, cuando hablamos del juez, yo también me parece exorbitante la plata que ganan y que encima sean vitalicios. ¿Por qué? O sea, se entiende casi como un título nobiliario, por eso es una ofrenda. Uy, vas a ganar como un director de escuela. Uy, no puedo ganar como un director de escuela. Yo soy una cosa superior que no puedo ganar. Es una afrenta total. ¿Cómo, viejo? Un director de escuela para mí es una persona muy importante. Muy importante. ¿Cómo no puedo ganar como él? Lo que sería bueno trabajar para que gane más el director de escuela y toda la cadena suba. Yo creo que es un debate lícito, hay que hacerlo. Yo aspiro a eso, a esa reforma política integral. Si hacemos una ensalada de cosas, realmente la mezclamos lo que tiene que ganar un diputado con si la escuela tiene cloaca. Acá en la Ciudad de Buenos Aires toda la escuela tiene cloaca, no hay más problema de gas, no hay más emergencia de edilicia. Hemos hecho. Espera, yo recorro mucho más que vos. Y a mí las que me llaman, que me las arman. Una de las cosas que aprendí en la escuela, es ser educado y escuchar al otro. Yo te escuché. Eso me lo enseñó la escuela pública a mí. Yo recorro mucho la escuela pública. Nuestra discusión siempre es antipático hablar de cuánto querés ganar vos en la actividad privada, también es siempre antipático. La actividad pública, si vos tomás los sueldos de los legisladores actualmente en la Ciudad de Buenos Aires y lo comparás en 100 años de vida de la Ciudad de Buenos Aires, vas a encontrar que a nivel salario real está por debajo de eso. Ahora, si yo lo comparo con alguien que está trabajando por 6.000 pesos en negro, por supuesto que es impúdica la comparación. Que trabajar por 6.000 pesos pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo. Esa es la diferencia. El problema de la existencia de inequidad en el mundo no es que es culpa de todos. No es culpa de todos. Pero en la legislatura yo voy a presentar un proyecto el próximo jueves, Rebot, para que nadie en la legislatura, ningún contrato, nada sea inferior a 10.000 pesos. Me va a acompañar, es muy fácil, podemos hacerlo nosotros porque somos autónomos para decidirlo. Porque hay gente que gana 6.000, más como es contratado, tiene que pagar para tener, ¿no es cierto?, llegar al contrato y termina con 5.300. Mientras nosotros discutimos que es una afrenta bajarnos el salario al de un director de escuela. Son las realidades. Esa insensibilidad, yo paso todos los días por la puerta y veo a esa gente. Esa
insensibilidad de no ver esa gente que gana eso, para mí la provoca el hecho de que no tenemos ninguna necesidad porque nosotros estamos cubiertos de sobra. Si tuviéramos un sueldo más acorde, veríamos esa realidad de todos los días y haríamos algo para cambiarla. No sé vos, pero mis trabajadores ganan lo que corresponde. No estoy hablando de los de la casa, bueno, la casa, los que no dependen de los diputados, sino dependen institucionalmente de la casa. Sí, los contratos de algunos de los contratados que están en la legislatura. Yo te digo eso para darte un caso, te podría dar otro. Pero eso tiene que ver con la carga horaria, ¿no? O sea, seguís mezclando cosas. Si un tipo trabaja 4 horas, no le trabajan, lo mismo que uno no trabaja 8. 4, no trabajan 4. Bueno, son después un lo discutimos, de 8 si querés. No puedo discutir sobre algo que no conozco en realidad. Si vos me traes los papeles, yo te acompaño a verlo. Lleva a buscar y conocer y ver cómo trabaja el otro, porque yo creo que la sensibilidad es importante. Y se pierde cuando uno no sufre los problemas del común de los mortales, cuando no tiene problemas para llevar a fin de mes. Yo creo que se pierde sensibilidad. Yo fui empleado de la legislatura muchos años, de algo que me enorgullezco haber sido trabajador de la legislatura de muchos años. De hecho, desde el primero de maestranza hasta el último de mirar para atrás, tenemos que ser presente. No, fui trabajador hace muchos años, tendríamos que seguir discutiendo vivo como un trabajador actual, porque es fácil hablar, hace mucho tiempo fui parecido a un trabajador. Yo lo que quiero es que la clase política sea igual a como es hoy el trabajador. Yo no entiendo, cuando hablamos, todo el mundo cuando habla con un tipo del trotskismo siente que lo están acusando de todo, ¿viste? Lo están acusando de que hay tos en Zambia, de que hay guerra en África. Y que además explotan a un tipo en Lea. Yo cuando hablo con usted, vos me da la impresión que se queda sin argumento y empieza a decir cualquier cosa. Zambia, cosas. Es lo que te estoy escuchando a vos, por eso digo. Cualquier cosa. Cuando se queda sin argumento. Estamos bien, pero a ver, es imposible mantener un hilo argumental. Cualquier verdura. Si yo salto de un tema que estamos discutiendo por 10 temas, no sé de qué querés que contestemos. Es muy difícil. Pero de fondo no está el tema de la inflación también. Pero acá hay una cuestión muy clara. La legislatura tiene el mismo sueldo a nivel nominal de actualización que lo que tenía hace 2 años. Se ha ido actualizando conforme las paritarias y hace 2 años pasó una situación similar y se discutió esto. Los legisladores antes estaban enganchados al sueldo de los diputados nacionales y se bajó eso. Entonces, yo no tengo vergüenza de ganar 37.000 pesos. Tengo 3 hijos, tengo una familia que mantener y tengo 30 y pico de años de laburo. Ahora, yo si ganaran el resto, lo mismo tampoco tendría vergüenza. Tengo vergüenza porque la mayoría no gana lo Pero vos sos representante de uno de los cabezas de los poderes del Estado. ¿Me entendés? Vos tenés que velar por los docentes, por los médicos, por todo el mundo. Pero no tenés... ¿A usted le parece que se vela bien por gente? Por lo menos cuando yo creo que gracias a Dios la gente en la ciudad cree que estamos velando bien porque Mauricio Macri sacó el 65% de los votos. Mirá si la gente querrá. Nunca sacaste el 65% en una segunda vuelta donde había tenemos que invitarlo la semana que viene. 30. La semana que viene. Bueno, sacó el 50 entonces. Ahora la seguimos fuera de cámara. Les agradezco a los dos por venir y por debatir. Nos volvemos a encontrar el próximo. Si Dios quiere, lo breve bueno. Adiós. 2 veces bueno.